والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a esta entrega de hoy día con nuestro tema, las finanzas y el Islam. Lo que viene a ser el amana de utilizar el dinero y el poder de endeudamiento. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin, Muhammad alayhi afdal salatu salam. Todas las alabanzas pertenecen a Allah subhanahu wa ta'ala y rogamos a Allah haga descender sus bendiciones sobre el profeta Muhammad alayhi salatu salam. El tema del sistema financiero en el Islam es un tema muy importante. Está dentro de uno de los 5 principios o objetivos, mejor dicho, 5 objetivos de lo que es la Sharia, lo que se llama Maqasid al-Sharia. Los objetivos de la Sharia del Islam es la protección de la vida, la religión, la creencia, ¿no? Y dentro de esos objetivos, uno de los 5 es la protección de las propiedades de las personas, sus finanzas. Entonces, por eso es que Allah subhanahu wa ta'ala ha dado una importancia en su libro, el Corán, acerca de reglamentos de cómo uno debe utilizar los bienes que están en nuestras manos, que Allah enaltecido sea, ha puesto en nuestras manos para nosotros administrarlos. Hay un famoso hadith del profeta alayhi salatu salam en el cual nos indica que el pie del hijo de Adam no resbalará en el juicio final, se refiere, no resbalará hasta que no sea cuestionado por 4 asuntos esenciales. La una, su vida, el tiempo de vida en que fue utilizado. El conocimiento, segundo punto, el conocimiento que la persona adquirió. ¿Qué hizo con ese conocimiento? ¿Lo puso en práctica? ¿Ignoró? ¿Dio la espalda al conocimiento? ¿Lo enseñó? ¿Lo transmitió? ¿Qué hizo con el conocimiento? Y luego, el tercer punto es su dinero. ¿De dónde lo adquirió y en qué lo gastó? Que es el tema de nuestra charla hoy día. Y el último, cuarto y último punto es el cuerpo que Dios nos concedió a cada uno de nosotros, en qué lo envejeció, en qué consumió este cuerpo, qué hicimos con este cuerpo que Allah nos ha dado. Entonces, basado en este hadith y en los objetivos de la legislación islámica, trataremos hoy día este tema tomando en cuenta que en el Corán, por supuesto, por ejemplo, si uno dice que es una de las cosas más importantes que enseña nuestro Islam, es la creencia del monoteísmo, ¿verdad? La aplicación de los 5 pilares del Islam. Sin embargo, vemos que el número de aleyas del Corán que superan los 6.000 aleyas, 6.200 y pico de aleyas que conforman el Corán, únicamente 110 aleyas hablan acerca de los rituales del Islam. Y más de 1.500 aleyas hablan acerca de lo que es el comportamiento del ser humano, cómo es el comportamiento del ser humano. Y también vemos que hay un pocotón de aleyas en las cuales Allah subhanahu wa ta'ala habla de lo que se llama
las transacciones, el muamalat, las transacciones entre los seres humanos, entre la gente. Entonces vemos que estas leyes analizan y regulan, estas leyes que componen las transacciones entre los seres humanos, los ingresos del hijo de Adán, los gastos, el zakat, la caridad, sadaqa, los pactos y contratos que uno firma, los testimonios de las personas que ven los contratos, que son testigos, ¿no?, de estos contratos que se firman. Habla Allah subhanahu wa ta'ala de las garantías, de las hipotecas, de los arriendos, de la usura, el interés que es totalmente prohibido. Habla también de los poderes que uno da a otra persona, como se llama el wakala, encargar a alguien que ejecute en nuestro nombre algo cuando estamos ausentes. Allah habla también acerca de las trampas en las transacciones y también habla de el tema de lo que es el harraj o el fai, lo que es lo que tiene uno que aportar las personas que tienen terrenos y tienen, digamos, lo que sale de ganancias de esos sembríos, etc. Entonces, vemos que Allah subhanahu wa ta'ala se pone énfasis en esto de lo que son las transacciones porque son los derechos de terceros, ¿no? Son los derechos de las personas. Entonces vemos que en el Corán no hay leyes que nos indiquen cómo se debe rezar, a pesar de que está mencionado muchísimas veces el concepto de la oración en el Islam y la importancia que tiene en el Islam el cumplimiento de nuestras 5 oraciones diarias con Allah. Sin embargo, no hay un detalle específico de cómo se reza. Eso encontramos en la Sunna del profeta, alayhi salatu salam. Sin embargo, vemos que Allah subhanahu wa ta'ala sí detalla todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas, ¿no? Cuando hoy en día en Occidente se habla de los derechos humanos, sepamos que esto es algo nuevo en Occidente. Allah subhanahu wa ta'ala ya habló de eso en el Islam hace más de 1400 años y los musulmanes lo hemos venido poniendo en práctica a lo largo de nuestra historia gloriosa. ¿Por qué es esto? Porque cuando se respetan los derechos de la gente, hay paz y hay tranquilidad y hay armonía entre las personas. Cuando se quebrantan estos derechos es que surgen los problemas a nivel individual, a veces a nivel colectivo, cuando se quebrantan estos derechos. Por eso la importancia que Allah subhanahu wa ta'ala da en su libro acerca de las transacciones y entre esas transacciones, por supuesto, el medio que Allah nos ha dado, que es los bienes, y que dentro de los bienes hay algunas categorías. A diferencia de los otros sistemas económicos que hay en el mundo, el Islam se basa en que todo pertenece a Allah. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala es el dueño absoluto de todo lo que existe, porque Él lo ha creado. Él es Malik el-Mulk, Él es el dueño de todo, Él es el dueño, el rey, el poseedor de todo lo que existe. Entonces, si Allah es el dueño de todo lo que existe, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos simplemente administradores de los bienes que Allah subhanahu wa ta'ala puso en nuestras manos. Estos dos conceptos hay que recalcar y como musulmanes debemos tener bien claro esto.
de que nosotros, los humanos, no somos los dueños absolutos de nada, porque Allah es quien es el dueño absoluto de todo. Entonces, nosotros somos administradores y por ende tendremos que someternos a los límites que Allah ha puesto, a las reglas que Él ha puesto en cuanto a la utilización de los bienes que Allah nos pone en nuestro camino a lo largo de nuestra vida. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que seremos juzgados por cada centavo de que ha llegado a nuestras manos. Cada centavo que llegó a nuestras manos, nosotros tendremos que rendir cuentas a Allah subhanahu wa ta'ala, cómo llegó a nuestro poder y en qué lo hemos utilizado. Bien. ¿Qué son lo que se llama en árabe el amwal, que son las propiedades, los bienes que posee el ser humano? Entonces, en esa categoría, por supuesto, está el dinero que todos conocemos, el oro, la plata, los bienes raíces como casas, edificios, terrenos, ¿no? Locales comerciales, mercadería, todo eso está en el rango de lo que son los bienes que Allah ha puesto en nuestras manos. Vemos que bajo este concepto, el dinero, este es un concepto que voy a decir importante, el dinero en sí no es una mercadería. ¿Está claro? El dinero en sí no es una mercadería con las que uno vamos a utilizar como compra-venta, sino que el dinero es un medio a través del cual nosotros adquirimos bienes. El dinero en sí no es una mercadería. Y este concepto es básico que nosotros lo tengamos claro porque nos da la pauta de que no se puede vender el dinero o comprar el dinero como es en el caso del concepto de la usura, de lo que es la banca o lo que son estas financieras que se proliferan en el mundo y han hecho muchísimo dinero bajo este concepto de que el dinero en sí es mercadería. No es mercadería, sino más bien es un medio con el cual el ser humano adquiere, compra-venta, lo que sea, de bienes. Cualquier tipo de bien que sea, comida, vestido, lo que sea. ¿Ya? Bien. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en una aleya que voy a traducir, yo soy quien concedo el sustento en la vida mundanal y elevo en grados a personas, algunas personas sobre otras, para que así se sirvan y se beneficien los unos de los otros. ¿Qué quiere decir esta hermosa ley? Esta hermosa ley nos da un resumen de este concepto que estamos tratando. Primero, de que Allah subhanahu wa ta'ala es el dueño de todo y como dueño absoluto, Él tiene la capacidad y libertad de conceder los bienes a los seres humanos como Él quiera. Entonces, a unos da bastante, a otros da medianamente, a otros da menos, a otros menos, ¿no? Entonces, esto aparentemente pudiéramos pensar que, astaghfirullah, es una injusticia. No hay tal, sino que hay una sabiduría divina
en por qué Allah subhanahu wa ta'ala da a unos más que otros. Y la respuesta está justamente en esta aleya. En esta aleya, Allah subhanahu wa ta'ala dice que da a unos más que a otros y ponen grados económicos y no solo económicos, sino muchos grados de conocimiento, de fuerza física. Entonces, no todos somos iguales. Y el hikmah, la sabiduría de eso, es porque cuando nosotros tenemos necesidades, vamos a solucionar esas necesidades con otras personas que tienen lo que a mí me falta y hay un complemento. Por ejemplo, una persona extremadamente poderosa y rica, se le daña las tuberías de su casa. Esta persona va a necesitar de un plomero, que es un trabajo aparentemente humilde, para que venga a solucionarle el problema de las cañerías que se rompieron, explotaron, se regó el agua, se le dañó su sala, su comedor, etc. Entonces, esta persona rica necesita de este plomero y viceversa, el plomero necesita del otro para también tener su ganancia. Entonces hay un complemento. Y no es que el uno sea mejor que el otro en términos económicos o en términos de estatus social, no. Es simplemente dentro de la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala hacer este tipo de diferencias sociales para que haya un complemento de los unos con los otros. Y además de esto, y lo más importante, es que seremos contabilizados de nuestras acciones en el puesto que nos puso Allah y en la relación que hemos tenido con nuestros congéneres. Espero que este concepto, inshallah, quede bien claro, inshallah. Bien, entonces vamos a la administración de los bienes que Allah subhanahu wa ta'ala puso en manos del hijo de Adán. En estos términos vamos a hablar de lo que es la riqueza. La riqueza. La riqueza no es el objetivo del Islam de ninguna manera. No es el objetivo de que el musulmán pase su vida trabajando y gastando todo su tiempo de vida en acumular riqueza, acumular bienestar. Que no estoy diciendo que eso está mal, al contrario, el Islam apoya el desarrollo, el trabajo, pero no como un objetivo, sino más bien que este dinero o este trabajo que uno hace para tener un sustento es un medio, la riqueza es un medio, no es bajo ningún parámetro el objetivo de vida del ser humano. Como muchas personas, desgraciadamente hoy día vemos que el objetivo es ganar más, ganar más, ganar más, hacerse más ricos, y ya compré una casa, quiero otra casa, ya compré un carro, quiero otro carro, ya tengo un yate, quiero un cohete, en forma un poco exagerada, pero en realidad es así. Entonces, los seres humanos van muchas veces, desgraciadamente, enfocando su vida a acumular riquezas. Entonces, el concepto en el Islam es que uno no debe tener la riqueza en el corazón, sino en el bolsillo para poder gastar de él, ¿no? Entonces, la riqueza es para ser utilizada como medio para alcanzar el bienestar, tanto individual como colectivo. No es como dijimos,
el objetivo principal. Más bien el objetivo principal es que a través de la utilización de los medios económicos que Allah nos ha otorgado, alcanzar la complacencia de Allah, alcanzar la complacencia de Allah. Entonces vemos que si es que buscamos la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos a encontrar que dentro de sus preceptos está el cumplimiento del zakat, que es el porcentaje anual que debe dar el musulmán pudiente a su hermano musulmán menos favorecido. Hay incentivo de dar todo el tiempo sadaqa, o lo que se llama caridad o limosna o ayuda social a nuestros congéneres. Y todo esto es un tipo de regulación que Allah subhanahu wa ta'ala hace para que las personas no vayan a tener un enriquecimiento tan grande a costa de otros. Entonces vemos que eso se ha dado en la historia y se sigue dando hoy en día en muchísimos lados del planeta, donde hay personas que cada vez son más ricas, más ricas, más ricas, y hay personas que trabajan para esas empresas totalmente poderosas, ganando una miseria o incluso a veces en situaciones infrahumanas, ¿no? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala pone sus reglas y hace claro que debe haber una justicia social, ¿ya? Quiero aclarar que el Islam no prohíbe que las personas acumulen riqueza. Puede la persona acumular riqueza y ser una persona archimillonaria, ¿ya? Siempre y cuando esta persona cumpla con lo que Allah ha decretado. Porque volvemos al concepto original, que es que los bienes que tenemos no nos pertenecen, son de Allah. Entonces, si una persona, por ejemplo, Allah le da $1 millón, ese $1 millón no es totalmente suyo, sino que de ahí hay un porcentaje del 2.5% que pertenece a las personas menos favorecidas, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son los métodos a través de los cuales la persona puede llegar a acumular dinero, fortuna, ¿no? Los proyectos que generan puestos de trabajo, los proyectos que generan puestos de trabajo y que hacen que aumenten las ganancias, que haga que aumenten las ganancias. 2, las inversiones en diferentes campos que sean legales, permitidos, que Allah ha hecho, tomando en cuenta, este es un punto esencial, un concepto básico, que casi el mayor porcentaje de trabajos son lícitos. Y lo que Allah ha hecho en la tierra en un altísimo porcentaje es halal. Hay unas pocas cosas que Allah ha hecho haram, que Allah ha prohibido, porque nos hace daño, ¿no? Pero a veces nos parece que el haram es más, pero en realidad no es más, sino es el simple hecho que este haram, un haram, por ejemplo, se ha proliferado y es utilizado, pero es una sola cosa que es ilícita, pero es abundante. Pero si nosotros analizamos la creación de Allah, casi en su mayoría, un 99% capaz, es lícita, es permitida para el uso del ser humano, para que el ser humano usufructe de los bienes que Allah ha puesto en la tierra. Bien, lo que suele suceder es que a veces los seres humanos quieren tener ganancias rápidas, no quieren tener paciencia,
no quieren tener perseverancia en las cosas que les toma un esfuerzo, toma tiempo para llegar a tener algo, comprarse una casa, comprarse un carro. Y a veces por su impaciencia y su ambición, le lleva a la persona a cometer actos ilícitos de adquirir dineros y de una forma ilegal, sea esto a través de usura, robo, estafa. Hay un montón de formas de hacer dinero ilícito. Entonces, la persona por impaciencia a veces puede caer en esto. El tercer punto son los proyectos que buscan, está permitido, ¿no? Buscan enriquecer al individuo sin, sin hacerlo a costa de otros y más bien generando también bienestar a las personas con las que colaboran, con uno, ¿no? Bien. Por supuesto, dentro de esas áreas para hacer riqueza o tener ingresos está lo que es la ganadería, la agricultura, el comercio, áreas de producción intelectual, servicios, varias habilidades artesanales, cualquier forma lícita está, por supuesto, dentro de los parámetros aceptados por el Islam. Aquí hacemos una pausa, inshallah, y regresamos después del corte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seguimos, inshallah, con nuestra segunda parte del tema, las finanzas en el Islam. Inshallah, queda abierta las opciones para responder sus inquietudes, si es que tienen a bien. Bien, vamos a hablar ahora acerca de lo que se llama las ganancias en el Islam. Por supuesto, el Islam incentiva y apoya el trabajo lícito que genera utilidad, que genera ganancias. Es más, ese es el objetivo de los negocios. Los negocios son hechos para ganar, aunque muchas veces uno puede perder. No siempre uno gana en el comercio, no siempre uno gana en los negocios, pero el objetivo, por supuesto, es que uno tenga ganancia. Pero hay ciertas reglas que vamos, inshallah, a ver hoy día y tratarlos de una forma breve, pero inshallah que quede claro. El primer concepto es que ambas partes que hacen la negociación deben quedar satisfechas con su transacción. Entendamos, querida audiencia, que no solo se trata de compra-venta de un artículo físico. Entonces, quiere decir, por ejemplo, yo voy a comprar un vestido. Entonces, la persona que vende y la persona que compra deben quedar satisfechos tanto con el pago que hicieron y con el producto que se adquirió. Entonces, que el producto sea de acuerdo a las condiciones con las que la persona que adquiere el producto cumpla las condiciones que se establecen. Ahora, a veces uno también puede comprar un producto de segunda o tercera calidad, por eso paga menos. Entonces, también hay una aceptación de ambas partes. Lo mismo en lo que son los servicios. No solo es cuestión de productos tangibles, también servicios. Por ejemplo, alguien es oficinista, alguien es profesor, alguien es maestro carpintero, alguien
cualquier tipo, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, que presta sus servicios. Entonces, la persona que presta sus servicios también debe quedar satisfecho con el pago que han acordado inicialmente y a su vez también el trabajo que hizo haya estado los condicionantes con las que fue contratado. Entonces, por ejemplo, si es en caso de empleo, que el oficinista cumpla con el tiempo de trabajo. Entonces, si uno tiene contratado para que trabaje 8 horas diarias, por ejemplo, 40 horas a la semana, que la persona cumpla eso y no pase lo que hoy en día es tan común, se pase en las redes sociales, gastando el tiempo en eso, cuando él está en horas de trabajo. Entonces, eso es un robo, en realidad es un robo del tiempo de su jefe, de la empresa que le contrató. Entonces uno tiene que estar, para que tenga éxito la ganancia, tiene que ambas partes estar satisfechas con la transacción que se hizo, que ambas partes cumplieron con lo que cada uno tenía que cumplir. Bien. También dentro de los principios para adquirir las utilidades que uno tiene como objetivo, no debe haber un tipo de abuso o un abuso de la contraparte cometiendo actos ilícitos como mentira, engaño. O sea, si yo tengo, por ejemplo, esta tela que es casimir de lana, no debo decir y es, por ejemplo, un casimir peruano, no voy a decir este es un casimir inglés, porque no es, y venderlo como que es un casimir inglés cuando realmente es un casimir peruano, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que ser honesto en su compra-venta y nunca decir mentiras. Sabemos que parte del Islam es un principio importante, no decir mentiras, ni mentiras blancas ni negras, no decimos mentiras, ¿no? Entonces, en las transacciones que uno hace, tienen que ser transacciones transparentes y lícitas y que ambas partes queden satisfechas. En el Islam, por supuesto, está prohibido el monopolio. ¿Qué es el monopolio? O lo que se llama en árabe ihtikar. Quiere decir que cuando una persona monopoliza, quiere decir toma todo este producto o la comercialización de ciertas cosas únicamente para una persona o una empresa y no permite que el resto compita y utiliza métodos ilegales para tener el control absoluto del mercado. ¿Por qué esto es ilícito en el Islam? ¿Por qué es ilícito el monopolio? Porque cuando hay monopolio, quiere decir que el que está manejando eso está imponiendo sus reglas y pone los precios que quiere y no hay quien compita con él, porque es monopolio. Entonces, la competencia es buena y sale beneficiado el consumidor final, porque hay alguien, una contraparte, que también vende unos productos similares, quizás mejor calidad o menos calidad, pero el consumidor tiene la opción de dónde escoger. ¿Estamos? Entonces, el monopolio en el Islam está haram. Otra cosa también dentro de los preceptos y reglas del comercio, que la mercadería que uno vende sea una mercadería lícita que no cause daño al consumidor. Entonces, queda claro,
que no se puede vender, por ejemplo, cualquier tipo de bebida embriagante porque eso causa daño al consumidor. No se debería vender cigarrillos, cigarros, pipas, arguiles, shishas, toda esa rama, porque cae en la categoría de que hace daño al comprador. O las drogas, ¿no es cierto? O las drogas que están hoy día increíblemente popularizadas, desgraciadamente. ¿Ya? Entonces, estas son reglas básicas, muy básicas, de sentido común, que están en el Islam, pero que es sentido común que Allah ha puesto al ser humano, de que cuando uno hace transacciones, estas son principios básicos de intercambio. En el Islam no hay un límite para la ganancia. Entonces no se puede decir, en el Islam dice que uno puede ganar únicamente el 10%, el 20%, el 30%, el 300%, el 1000%. No hay límite. No hay límite en la ganancia. Siempre y cuando, vuelvo a insistir en el punto, sea una transacción lícita. Entonces, la cantidad de ganancia es de acuerdo a la habilidad de la persona que lo vende y también de acuerdo a la demanda que hay en el mercado, ¿no? Entonces, la oferta y demanda en el mercado es algo que, eh, digamos, frena o regula, ¿no? Regula la cantidad de ganancia que uno quiere obtener, ¿no? Pero basado en el Islam, no hay un límite para la cantidad de ganancia que uno puede cargar a su producto o a su servicio. ¿Ya? También eso el Islam ha dejado a la conciencia del vendedor y su misericordia que tenga con la gente. Entonces, si un comerciante ve que esta persona no puede pagar esas cantidades que él ha puesto y lo rebaja porque le parece que no tiene la otra persona capacidad. Entonces, eso va de acuerdo a la conciencia que hay en los corazones de la gente que comercializa o vende su producto, sea este producto tangible o producto intelectual. Bien, en cuanto a las inversiones están permitidas dentro del Islam, es más, se incentiva a hacer la inversión. ¿Qué es la inversión? La inversión es que si la persona tiene una cantidad de dinero, no debe dejarlo dormido. No debe dejar dormir el dinero de una forma sin moverlo, porque el rato que el dinero queda inmóvil, quiere decir que también no se va a generar movimiento económico. Entonces, es importante uno mover el dinero, hacer inversiones en cosas que sean totalmente del agrado de Allah. Y sabemos esto de un hadith del profeta, alayhi salatu salam, que dijo, la traducción, dice, si la hora, o sea, si la hora del fin se refiere, la hora del fin del mundo, está por llegar, y en la mano de uno de ustedes hay una plantita, un brote de una planta, y está en la posibilidad de sembrarla, que lo siembre, lo haga. Si digamos que el juicio final es mañana, ¿para qué voy a sembrar una planta si mañana es el juicio final? El profeta dijo que lo haga. Entonces, de este hadith se saca una importantísima lección, que es que el ser humano debe estar siempre tratando de producir y trabajar y no quedarse en un estado de inactividad, ¿no? De inactividad, sino que siempre debe estar produciendo. Bien, y quiero, inshallah, topar dos puntos importantes antes de dar término a esta entrega de hoy día, que es el financiamiento y también el endeudamiento. Entonces, vamos a hablar brevemente de esto. El financiamiento debe provenir
de medios lícitos. O sea, si yo voy a iniciar un negocio de algo, voy a iniciar un negocio de un supermercado. Ya, debo, el dinero que voy a utilizar en ese supermercado que sea de un producto lícito, ¿no? Que no sea de la venta de lo que hoy, por ejemplo, se conoce muchísimo en otros lados del mundo, el lavado de activos, que viene de dineros mal habidos, de ventas de drogas o estafas o robos o qué sé yo, y hay un lavado de activos y comienza una negociación. Eso no justifica, digamos, ese negocio del supermercado que viene de origen de venta de drogas o cualquier tipo de lavado de activos ilícitos, no se transforma en halal, sino sigue siendo haram, porque su inicio es haram. Entonces, uno cuando va a tener un inicio de un negocio, va a iniciar algo, tiene que percatarse de que sean con medios legales halal. Por ende, también queda prohibido, Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho prohibida tajantemente todo lo que tiene que ver con la usura, el interés. La usura le cambiaron de nombre y le dijeron interés. También en árabe sucede lo mismo, se llama riba, sin embargo, lo cambiaron y le pusieron un nombre muy bonito en árabe que se llama faida, que quiere decir beneficio. Entonces, estos son actos, por supuesto, del demonio, de cambiar los nombres de las cosas feas y desagradables y ilegales que Allah hizo y los pone nombres atractivos a las personas para que sea aceptado en la mente de la gente. Eh, el, el, eh, hay muchísimas aleyas acerca del interés, especialmente en Surat al-Baqarah, donde Allah subhanahu wa ta'ala habla acerca de la horrenda acción que es cobrar intereses, la usura, porque eso destruye la economía de las personas a nivel individual y también destruye a naciones enteras. Y porque si yo no tengo para pagar 100 y pido prestado, ¿de dónde voy a sacar para pagar 110 o 120? Eso es ilógico. A veces la gente dice, bueno, es que yo voy a usar ese dinero en negocios y voy a ganar 150, entonces si pago 120 todavía me queda 30. A veces puede que funcione, pero debemos saber que el dinero que es generado por interés, Allah subhanahu wa ta'ala dice yamhaqullahu riba. ¿Qué es yamhaqullahu riba? Quiere decir que Allah arrasa, lo hace desaparecer. Y puedo dar con nombres y apellidos aquí en el Ecuador, en el Líbano, que son países que conozco de cerca, cómo entidades financieras, bancarias han caído, desaparecieron del mercado. Lo mismo está sucediendo ahora en el Líbano. Muchísimos bancos quebraron y mucha gente que puso su dinero a interés nunca pudo recuperar porque los bancos se quedaron con esos dineros o los dueños de los bancos se quedó con esos dineros. Pero en realidad lo que sucede es que Allah hace una promesa que los dineros que provienen de la usura serán desaparecidos a la larga o a la corta, a más de todo el efecto que tiene en esta vida y en el más allá. Entonces, ¿qué vemos nosotros ahora a nivel de países? Que los países se endeudan con el Banco Mundial a intereses altísimos, tan altos, que no terminan de pagar su deuda. Entonces, para pagar su deuda, tienen que endeudarse otra vez por montos más altos para pagar una parte de la deuda. Lo que pasó aquí en el Ecuador hace unos poquitos meses atrás, que el Ecuador tuvo que endeudarse para pagar una deuda. O sea, ni siquiera se endeuda para hacer trabajo social o infraestructura de servicio a la gente.
Entonces, la usura empobrece a la gente, a las personas y a los países. ¿Qué pasa a nivel de país? Se devalúa la moneda, ya el dinero no que compraba, por ejemplo, antes yo podía con 100 sucres comprar eh, todo lo que necesitaba para mi casa, ahora ya no alcanza y es tanto el interés y tanto la deuda externa de un país que incluso en nuestro caso, como el Ecuador, tuvimos que cambiar de moneda. Entonces usamos dólares, pero no es que el dólar está estable tampoco. También tienen ellos este mismo problema y los que se enriquecen son un grupo de gente privilegiada y la gente cada vez es más pobre. Entonces, por eso Allah hizo haram el interés, haram el interés, ¿no? Porque empobrece y debilita. Y esos países, vemos como en nuestro caso, estamos sujetos a impuestos, a alzas por ejemplo, los hidrocarburos, la gasolina, qué sé yo, y cada vez se vuelve la situación eh, incontenible. Entonces, por eso Allah subhanahu wa ta'ala prohibió, y no solo en el Corán, eso está también en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, y siempre Allah hizo eso prohibido, y por eso es que cambiaron el nombre, ¿no? Entonces ya no le dicen usura, el banco no es usurero, es banco y da intereses. O yo cobro intereses y es que, audu billah, pongo mi dinero ahí. Bien, el otro punto que quiero hablar antes de terminar la entrega de hoy día es el endeudamiento. El concepto de deuda en el Islam es que es permitido endeudarse y hay una aleya en el Corán que es la aleya más larga. O sea, es la aleya que ustedes abren y esta es una página completa. Es la aleya más larga del Corán. Esta aleya se llama Ayatul Dain, que quiere decir la aleya de la deuda, ¿no? Que en esta ley Allah subhanahu wa ta'ala reglamenta cómo se debe formalizar una deuda. Si yo necesito hacer un préstamo, ¿cómo debe ser? Tiene que haber testigos, tiene que ser firmado, ser notarizado, alguien que tiene que digamos, certificar que este préstamo se dio entre tal persona, va a ser dado en tanto tiempo. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala pone garantías para ambas partes, para el que presta el dinero y para el que pide el dinero prestado. Por supuesto, sin intereses. Por supuesto, sin intereses. O sea, si yo presto a alguien 100, debo recuperar 100. No debo recuperar 101, ni 102, ni 103. Ni tampoco que me vengan a dar un regalo a cambio del préstamo que les di, porque eso ya es parte de lo que uno, ya es un interés camuflado, ¿cachan? Entonces, está permitido en las deudas en el Islam. Pero, ahora, este es un punto importantísimo que quise hoy día hablar a mi querida audiencia, que es algo que es muy común, las tarjetas de crédito que se han hecho muy populares ya desde hace muchísimo tiempo, algunas décadas, pero ahora es mucho más, ¿no? O sea, antes había unas ciertas personas que tenían tarjetas de crédito, ahora eso es algo que casi todo el mundo tiene tarjetas de crédito. Entonces, ¿cómo funcionan estas tarjetas de crédito? La persona abre una cuenta en un banco, por ejemplo, abre una cuenta con $100. Entonces el banco ve que esta persona, por ejemplo, deposita cada mes su ingreso de 100, digamos. Sin embargo, le ofrece una tarjeta de crédito para que se endeude con intereses por una cifra muchísimo más alta de lo que tiene ingresos. Le dice, usted puede tener un cupo de endeudamiento de hasta unos 600.
cuando en realidad lo que yo tengo ingreso es 100. Entonces, ¿qué hace el usurero, que en este caso los bancos que son dueños de estas tarjetas, le dicen a la persona que pague un mínimo? Entonces, la persona por comodidad, a veces por necesidad, paga un mínimo y sigue endeudado y los intereses. Entonces, por ejemplo, paga, por decir, 50, de los 50, 25 son intereses y 25 es capital. Entonces, la persona se mantiene endeudada toda la vida y quienes se enriquecen son los usureros, ¿no es cierto? Entonces, esto es un mal que se ha proliferado muchísimo en el mundo. Está en todas partes, desgraciadamente. A veces las personas no se dan cuenta de esto. Y el concepto en el Islam de la deuda es que está permitido pedir prestado siempre y cuando uno tenga la necesidad. Si uno no tiene necesidad de pedir prestado dinero, no debe pedir prestado. Entonces, si usted tiene una tarjeta de crédito y tiene el efectivo, debe pagar el efectivo y no utilizar su tarjeta. Porque el rato que usted utiliza una tarjeta de crédito y usted tiene el efectivo, lo que sucede es que usted después se gasta el efectivo en cualquier otra cosa y su deuda en su tarjeta va en incremento. Entonces, el concepto en el Islam es que si usted tiene, gasta. Y si usted llega, Dios no quiera, a una situación extrema, puede pedir prestado, pero siempre y cuando sea sin interés, porque eso va a causarle muchísimo daño. Finalmente, quiero hacer unas pocas recomendaciones para nuestra administración de nuestros pocos o muchos bienes, que lo que Allah haya querido darnos. Primero, que sea un sustento lícito, de un medio lícito, no endeudarse sin necesidad, y se endeuda, trate de que sea sin intereses, que usted pida a alguien que le preste un dinero, lo que viene a ser en el Islam qardan hasanan, que no genera interés, y devuelve a un debido tiempo. Uno debe tener la intención de pagar las deudas, porque si la persona no tiene la intención de pagar las deudas, pide prestado sin la intención de pagar, es un robo flagrante, ¿ya? Es un robo, solo que fue con consentimiento de que la persona le prestó con buena intención. Entonces uno tiene que tener la intención de pagar la deuda. La deuda debe ser documentada, firmada, algo, una firma, una letra, un cheque, un pagaré, lo que sea, y si es con testigos presenciales de que hubo esto. También a nivel personal, las personas deben aprender a administrar sus ingresos, hacer un presupuesto mensual, anual, de lo que les ingresa y cuáles son las prioridades que deben dar. A veces las personas gastan en cosas superfluas, en diversión, por ejemplo. Se gastan mucho en diversión y dejan aparte colgada las obligaciones que es de necesariamente uno tiene que pagar. Bien, al final hagan una parte de sus ingresos un sadaqa, una caridad, porque dar caridad tiene muchas bendiciones, tiene baraka. El dinero que uno comparte con alguien menos favorecido, Allah pone baraka y le va a rendir mucho más que normalmente si usted no da sadaqa. Hasta aquí nuestra entrega de hoy día. Jazakumullah khair por su tiempo. Espero les haya sido de utilidad esta información. Y ruego a Allah subhanahu wa ta'ala que nunca tengamos que acudir al interés ni a la deuda, y que ponga bendiciones en nuestro sustento. Wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.